bien. Así es. Se da inicio a la vista a la causa ROL 311-16 TVI contra BTR Comunicaciones S.p.A. Tiene la palabra la señora relatora. Muchas gracias, señor presidente. En la causa ROL contencioso 311 de 2016, la demanda fue presentada por Televisión Interactiva S.A. y Filmocentro Televisión S.A., ambos en adelante TVI o las demandantes, en contra de la demandada BTR Comunicaciones S.p.A. en adelante BTR. Respecto al objeto del proceso, la demandante TVI solicita a este tribunal que declare que BTR habría infringido el inciso primero del artículo 3 del Decreto Ley 211 al incumplir la condición quinta de la resolución número 1 de 2004 de este tribunal, por haber terminado unilateral e injustificadamente la relación comercial que mantenía con TVI y ante el rechazo de TVI de este término unilateral por ofrecer un precio que no se relaciona con las condiciones de mercado. A foja 177, el 6 de julio de 2016, TVI presentó su demanda. Esta demanda comienza con una presentación de los antecedentes del caso para luego desarrollar la imputación de la infracción de la condición quinta de la resolución número 1 de 2004, describir el mercado relevante, y la consiguiente infracción del Decreto Ley 211. Finalmente, TVI se refiere a la decisión de archivo de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica. Así, las demandantes comienzan indicando que son las responsables de los siguientes canales chilenos emitidos en distintas señales de cable, entre ellas BTR: Vía X desde 1994, Vía X HD desde 2011, Zona Latina desde 1997 y ARTV desde 1992. El 9 de enero de 2004, las empresas Liberty Comunicaciones de Chile 1 Limitada, controladora de BTR y del 50% de las acciones de Metrópolis Intercom, y Crystal Chile Comunicaciones S.A., dueña del otro 50% de Metrópolis Intercom, presentaron una consulta a la Honorable Comisión Preventiva relativa a la fusión entre BTR y Metrópolis. Mediante la resolución número 1 de 25 de noviembre de 2004, este tribunal aprobó la operación consultada, imponiendo algunas condiciones, entre ellas la condición quinta, que indica que se prohíbe a la empresa fusionada usar su poder de mercado sobre terceros programadores que vendan señales o producciones de televisión pagada para negar injustificadamente la compra u ofrecer por ellas un precio que no tenga relación con las condiciones de competencia del mercado. De esta manera, a juicio de TVI, la condición habría sido impuesta como un resguardo para evitar abusos en contra de los proveedores de contenido y de los operadores locales. Se habría intentado evitar que Liberty, y con ello BTR, privilegiara a los proveedores de contenido con quienes estaba integrado verticalmente. A la fecha de la consulta, Liberty tenía más del 10% del derecho a voto en varias de las empresas proveedoras de contenido. Así, el incumplimiento de la condición se configuraría con independencia de la posición de mercado de BTR, pues lo esencial era poner límite a los privilegios que podría dar a sus programadores relacionados. Señala que si la condición exigiera poder de mercado, sería una repetición del artículo 3, letra B del Decreto Ley 211, y que los mismos consultantes habrían interpretado esta condición excluyendo de sus requisitos o elementos la existencia y abuso de un poder de mercado. TVI imputa a BTR la infracción de dicha condición fundada en los siguientes hechos. El 3 de diciembre de 2015, BTR envió una carta a TVI manifestando la intención de poner término al contrato suscrito entre ambas empresas el 4 de noviembre de 2013. El término sería efectivo el 4 de marzo de 2016. TVI indica que se opuso, alegando que no había razones que justificaran la decisión de BTR. Señala que ante la negativa, BTR sostuvo que estaría dispuesta a mantener las señales Vía X y Zona Latina, pagando precio cero por ellas y manteniendo únicamente los pagos por las señales ARTV y Vía X HD. TVI indica que rechazó la oferta. BTR habría realizado una segunda oferta que no consideraba los canales Vía X ni Zona Latina. Por tanto, a juicio de TVI, BTR se habría negado injustificadamente a comprar los canales de TVI y habría ofrecido un precio que no se relaciona con el mercado, un precio cero, por dos de estos canales, a pesar
que desde el año 2011 pagaba por los 4 canales. Específicamente respecto a la negativa de compra injustificada de BTR, TVI indica que las razones entregadas por BTR para poner fin al contrato no serían ciertas. A la razón dada por BTR que los canales fueron eliminados por ser del género música, TVI responde que los canales no pertenecen solo a ese género, ya que han ampliado sus contenidos a conversación, humor, cine y cultura, por ejemplo. El desempeño de Vía X y Zona Latina, aún considerándolos dentro del género música, sería superior a otros canales del mismo género y que no habrían sido eliminados de la parrilla, como MTV y VH1. Estos otros canales son de propiedad de empresas relacionadas con Liberty, el controlador de BTR. A la razón dada por BTR de que los canales de TVI han bajado su sintonía, TVI responde que han mantenido o aumentado su sintonía y que en cambio los canales que se han puesto en su lugar sí tendrían menor sintonía. A continuación, respecto del mercado relevante, donde habrían sido ejecutadas las conductas, TVI indica que se debe considerar la definición entregada por este tribunal en la resolución número 1, que indica que el mercado relevante sería la televisión pagada, entendiendo por tal el producto que distribuye señales nacionales e internacionales de televisión por medio de satélite u otra tecnología, recibiendo como contraprestación un pago mensual. Este servicio contiene un número determinado de señales que pueden ser de propiedad del mismo cable operador o de terceros. En este caso, BTR es el cable operador y TVI es el distribuidor de contenidos. A juicio de TVI, desde el punto de vista de los distribuidores de contenido, el mercado es de dos caras, ya que compiten primero por la transmisión de un cable operador y luego por los avisos publicitarios. En lo que se refiere a los servicios de televisión por cable, las demandantes señalan que BTR tiene la mayor cuota de mercado del país, esto es un 34,7% de acuerdo a los datos de la Subtel de 2016. Y indican también que el mercado geográfico sería un mercado nacional. A juicio de TVI, el incumplimiento de la condición quinta constituiría una infracción al Decreto Ley número 211. Señala TVI que el incumplimiento de una condición convierte el acto en uno contrario a la libre competencia, especialmente cuando la ejecución de la obligación radica exclusivamente en la voluntad del obligado. La condición quinta se encontraba plenamente vigente, por lo tanto, según indica TVI, su incumplimiento constituye un ilícito en sí mismo, sin necesidad de que se acredite una afectación a la libre competencia o la materialización del riesgo que se quiso evitar. Lo anterior habría sido, a juicio de TVI, reconocido por este tribunal en la sentencia 117 de 2011 y 147 de 2015. Con todo, en este caso, sí se habría materializado el riesgo previsto en la consulta, ya que BTR perjudicaría a proveedores de contenido, prefiriendo a aquellos con los que tiene una relación de propiedad por sobre los demás. Además, la exclusión de los canales, a juicio de TVI, perjudicaría a los consumidores. Finalmente, TVI se refiere en su demanda a la resolución de archivo dictada por la Fiscalía Nacional Económica en la investigación relativa al término de la relación comercial entre TVI y BTR, considerándola errada. La Fiscalía se habría equivocado al considerar que el término de dicha relación comercial estaba justificada desde el punto de vista de la libre competencia y que no habría incumplimiento de la condición quinta, por cuanto la Fiscalía indica que la condición quinta no establece una obligación de mass carry de cualquier canal temático, lo cual nunca fue alegado por TVI. La Fiscalía, a juicio de TVI, habría pasado por alto la alegación de negativa injustificada de venta y el ofrecimiento de precios inframercado. Asimismo, indica que las justificaciones entregadas por BTR a la Fiscalía, como el alza sostenida en costos de programación, el continuo esfuerzo por mejorar contenidos, el deterioro en las señales de TVI y los cambios en las preferencias de los consumidores, no habrían sido conocidas por TVI, por lo que no se tomaron en consideración sus eventuales comentarios. La Fiscalía Nacional Económica tampoco habría analizado el incentivo económico que BTR tiene para poner fin a la relación, esto es, a juicio de TVI, promocionar canales de su propiedad. Finalmente, no habría considerado que la presencia de canales de TVI en otros operadores no alcanzaría a cubrir sus costos. En el petitorio de su demanda, TVI solicita a este tribunal entonces declarar que BTR ha incumplido la condición quinta de la resolución número 1 de 2004, declarar que BTR ha infringido el inciso primero del artículo 3 del Decreto Ley número 211, ordenar a BTR dar estricto cumplimiento a la condición quinta de la resolución número 1 de 2004, imponer a BTR una multa de 2.000 UTA y condenar a BTR al pago de las costas.
Luego, a Fojas 325, el 13 de agosto de 2016, BTR contesta la demanda indicando que, al poner término al contrato, BTR habría ejercido un derecho contractual y que con ello no habría infringido la condición quinta de la resolución número 1 por cuanto no tendría poder de mercado, no habría integración vertical entre BTR y los proveedores de contenido, no hubo una negativa injustificada de compra, no ofreció precios bajo el precio de mercado y no habría motivación anticompetitiva de BTR. Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes con costa. BTR entonces comienza por indicar en su contestación que habría actuado legítimamente en ejercicio de un derecho contractual. Señala que la disputa entre BTR y TVI sería contractual en cuanto se trata de formas distintas de interpretar la cláusula de término unilateral del contrato, lo que incluso ha dado lugar a una contienda civil ante un juez árbitro. Explica que la inclusión de esta cláusula se debió a que este contrato tendría un plazo mayor de duración y a que ya había una preocupación de BTR por la calidad de las señales de TVI. BTR habría hecho uso de su derecho de poner término unilateral del contrato luego de haber dado a conocer a TVI su preocupación por el desempeño decreciente de las señales de TVI. Además, al hacerlo habría cumplido con las exigencias contractuales para ponerle término. Estas son el envío de una carta de aviso y luego la evaluación entre las partes de la mutua conveniencia de mantener la vigencia del contrato. BTR argumenta que al poner término al contrato no habría infringido la condición quinta de la resolución número 1 por cuanto en primer lugar BTR no tendría poder de mercado. Indica esta parte que no desconoce la vigencia de la condición, pero considera que no se cumplirían los supuestos fácticos para su infracción. Señala que la existencia de poder de mercado del cual abusar es una exigencia de la condición quinta. Las condiciones impuestas en la resolución número 1 serían un reflejo de las exigencias competitivas a un actor con posición dominante y mediante ellas se buscaría evitar los riesgos vinculados a la existencia de una posición de dominio. Aún adoptando la definición más estricta de mercado relevante, BTR señala que no es posible que ella cuente con poder de mercado. El mercado relevante a su juicio sería la televisión de pago. El análisis del mercado no debe ser, como pretende TVI, estático. Es necesario considerar la evolución de la industria. Así, el mercado relevante debería incluir algunos sustitutos, al menos imperfectos, de la televisión de pago, como la televisión digital, la satelital y otros oferentes de contenido a través de Internet por medios de plataformas OTT. Este es un mercado con bajas barreras a la entrada, dada la aparición de nuevas tecnologías, y BTR indica que al momento de la resolución número 1, ella tenía una participación de mercado en la televisión de pago de un 88% de los suscriptores, y que sin embargo hoy, de acuerdo a los datos de la Subtel, esta habría bajado a un 34% de los suscriptores. Esta baja participación, así como las participaciones dinámicas y crecientes de sus competidores, le impedirían tener poder de mercado o posición dominante, y esto habría sido constatado en la resolución de archivo de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica en la investigación ROL número 2380 de 2016. Como segunda razón por la cual BTR no habría infringido la condición quinta de la resolución, la parte señala la inexistencia de integración vertical entre ella y los proveedores de contenido. El riesgo de integración vertical habría sido considerado como una eventualidad derivada de la existencia de poder de mercado. Por tanto, al no tener BTR poder de mercado, no existirían los riesgos derivados de una integración vertical. La relación de BTR con los proveedores de contenidos internacionales sería ínfima. La exclusión de las señales de TVI no se habría debido a un problema de integración vertical, sino que de falta de atractivo de dichas señales. Y BTR y las empresas asociadas a Liberty y al conglomerado de John Malone actúan con total y completa independencia sin poder influenciar unas a otras. BTR, como tercera razón, indica que no existió una negativa injustificada de compra. La exclusión de las señales de TVI habría sido justificada y sería una demostración de la libertad de BTR para hacer cambios en su grilla. Esto habría sido reconocido tanto por la Fiscalía Nacional Económica como por los tribunales. La condición quinta exigiría la concurrencia de justificaciones objetivas para no comprar, pero no que ellas se comuniquen de una determinada forma o con cierta formalidad. No habría existido una obligación de informar cada una de las razones a TVI. La decisión de BTR se habría basado en una intensa competencia en el mercado de la televisión pagada, en cambios en las exigencias de los consumidores, en el alza continua de los costos de programación y en la imposibilidad de evitar las ventas atadas que los grupos programadores le imponen. Asimismo, BTR indica que hubo una disminución de rating de los canales de TVI
mientras que el rating total de la televisión pagada aumentó. Los cálculos de rating efectuados por TVI en su demanda a juicio de BTR tendrían errores metodológicos. Aduce también una disminución de la calidad de las señales de TVI y señala que estas señales son más caras que algunas señales equivalentes sin que la medición de su desempeño pueda justificar el mayor costo. Además, la racionalidad del cambio de grilla de BTR habría sido confirmada por la actitud de los consumidores con posterioridad a la salida de las señales de TVI y en este mismo sentido, DirecTV, importante competidor de BTR en esta industria, no incorpora estas señales en su parrilla. Otra razón entregada por BTR es que no ha ofrecido precios bajo el precio de mercado a TVI por sus señales. BTR señala que ofreció conservar la distribución de RTV y vía XHD manteniendo los mismos precios del contrato de 2013. TVI se negó a esto exigiendo que se continuara con la transmisión de la señal de los 4 canales de su propiedad. No sería cierto que BTR haya ofrecido a TVI un precio cero por la transmisión de Zona Latina y vía X. BTR no deseaba los 4 canales de TVI y le propuso continuar transmitiendo y pagando solo 2 de ellos. Finalmente, indica que no hay motivación anticompetitiva de BTR por cuanto esta parte no es imprescindible para la distribución de las señales de TVI, pues existen otros operadores de televisión pagada. Así, BTR termina su contestación solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes con costas. Fojas 397, el 5 de septiembre de 2016 se recibió la causa a prueba en estos autos, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. En primer lugar, la estructura, las características y condiciones de competencia en él o los mercados en que incidirían las conductas imputadas en autos, desde el año 2015 hasta la interposición de la demanda. Y en segundo lugar, los hechos, circunstancias y justificaciones del corte de las señales de televisión vía X, Zona Latina, ARTV y vía X HD, efectuada por la demandada el 13 de julio de 2016. Señores ministros, atendido al tiempo, me limitaré a mencionar de manera general los antecedentes probatorios allegados al proceso por las partes, sin perjuicio de que ellos se encuentran proyectados en las diapositivas. Primero, con respecto a la prueba documental que aportó TVI es la que se observa en estas láminas. Por su parte, la prueba documental aportada por BTR está expuesta en estas. Con respecto a los informes económicos, técnicos y jurídicos aportados por la demandante TVI, son aquellos que se están proyectando, y los informes económicos, técnicos y jurídicos aportados por BTR son los que aparecen en esta lámina. Finalmente, respecto a la prueba documental, a solicitud de BTI, BTR exhibió los documentos que aquí se indican. Ahora, con respecto a la prueba testimonial, ambas partes presentaron los testigos que aquí están individualizados. Y para terminar, a solicitud de TVI, el representante de la demandada absolvió posiciones. Hago presente que las partes presentaron sus observaciones a la prueba, TVI y la demandante a Fojas 3029 y BTR a Fojas 2855. Con esto, señores ministros, termino la relación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora relatora. Puede alegar el apoderado de Televisión Interactiva S.A. y Filmocentro Televisión S.A. por un tiempo de 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. A lo largo de este alegato demostraré fundamentalmente las siguientes circunstancias. Primero, que no es necesario acreditar poder de mercado para estimar infringida la condición quinta establecida en la resolución número 1 de este honorable tribunal. Segundo, que en cualquier caso la prueba rendida acredita fehacientemente que BTR sí tiene un poder y muy sustancial de mercado en ambos mercados que interesan a estos autos, como me referiré más adelante. En tercer lugar, demostraré que BTR infringió la condición quinta por haber negado injustificadamente la compra de los canales de TVI, y finalmente que BTR también infringe dicha condición al momento de ofrecer un precio no competitivo por dichos canales. Como una primera materia a la que me quiero referir, cabe hacer presente que una de las piedras angulares de la defensa de BTR en estos autos es que no tendría poder de mercado. Y como se explicó correctamente en la relación, no tendría poder de mercado porque supuestamente este mercado habría evolucionado, habría cambiado las circunstancias que se tuvieron en vista al momento de dictar la resolución número 1.
Sin embargo, la contraria parece olvidar que acá estamos en un proceso de carácter infraccional, en un proceso de naturaleza infraccional que ha sido claramente establecido en cuanto a su objeto y su alcance por la jurisprudencia reiterada y categórica de este honorable tribunal. Me refiero a la sentencia 117, 147 y muy recientemente la sentencia 156 de este honorable tribunal. No me voy a explayar respecto a lo que señalan estas sentencias porque las conoce perfectamente los señores ministros, sin embargo, valga mencionar dos cosas que estas señalan. Primero, en cuanto al objeto de los procesos infraccionales, señalan muy claramente que estos tienen por objeto única y exclusivamente dilucidar si se infringieron culpablemente o no las obligaciones que establece la respectiva condición. Por lo tanto, no hay que analizar acá si es que existieron cambios en los mercados, si es que se mantienen o no los riesgos que justificaron la imposición de la condición. Hay que analizar simplemente si se cumplió o no la obligación que establece la condición, que en este caso son dos obligaciones muy precisas, obligaciones de no hacer, prohibiciones, negar injustificadamente la compra y ofrecer precios infracompetitivos por los canales de televisión. Y más importante aún, la sentencia 156, muy recientemente dictada por este tribunal, declara de manera expresa y literal, y me permitiré leer una breve frase, que en estos procesos infraccionales no es necesario seguir cada uno de los pasos que habitualmente se utilizan para determinar si un agente económico ha incurrido en una conducta anticompetitiva, y precisa que, por ejemplo, es posible soslayar la necesidad de acreditar que las firmas tengan un poder de mercado sustancial. Por lo tanto, es jurisprudencia clara, inequívoca de este tribunal, que el poder de mercado no es materia de un proceso infraccional como el de autos. Y también a la luz de esta jurisprudencia resulta meridianamente claro que la expresión que utiliza la condición quinta, usar su poder de mercado, no es un requisito como lo ha querido hacer ver BTR. Muy por el contrario, una recta interpretación de esta condición a la luz de la jurisprudencia del honorable tribunal da cuenta de que se trata simplemente del establecimiento de una circunstancia de hecho, de una circunstancia fáctica, de la descripción de lo que ocurrió con esta empresa que se fusionó, con esta entidad fusionada. Por lo tanto, no hay un requisito, sino que una circunstancia fáctica que se da por establecida en la condición quinta y es meramente descriptiva. Me remito, para los efectos de aclarar mayormente el sentido de esta condición quinta, al informe en derecho que hemos acompañado en estos autos, elaborado por Carolina Horn, un informe muy completo, y en aras al tiempo no podré abordar cada una de las materias que allí se indican y que dan claramente cuenta de que el poder de mercado no es un requisito de la condición quinta. Por lo demás, quiero hacer presente que aceptar la tesis que BTR ha planteado en estos autos respecto de la condición quinta sería sumamente gravoso y perjudicial no solamente para este caso, sino que excedería con creces el alcance de este caso. Por una parte, implicaría liberar de facto a BTR de las obligaciones que establece la resolución número 1, dejando a su libre albedrío o su autotutela determinar si es que ella misma considera que tiene o no poder de mercado y por lo tanto considerar si es que efectivamente está sujeta o no a las obligaciones que impone la condición quinta. Y por otra parte, implicaría también de alguna manera borrar con el codo lo que escribió la muy prudente y acertada jurisprudencia de este honorable tribunal en relación con el alcance de estos procesos infraccionales. Me remito entonces al informe en derecho que acompañamos. En relación con los mercados relevantes, sin perjuicio de que consideramos que el poder de mercado no es un requisito, no debe ser acreditado, igualmente, como el tribunal fijó un punto de prueba en relación con los mercados relevantes, se rindió abundante prueba al respecto que otorga conclusiones muy categóricas respecto del poder de mercado de BTR. Y previo a referirme a ello, quiero hacer una brevísima precisión conceptual. Acá, a diferencia de lo que señala BTR, la condición quinta no habla de posición dominante. No dice que BTR no podrá usar de una posición dominante, dice que no podrá usar su poder de mercado. Y en un sentido económico, la expresión poder de mercado se refiere simplemente a la capacidad de una firma de elevar sus precios por sobre el costo marginal. Por lo tanto, evidentemente que en un mercado oligopólico como es el mercado de la televisión pagada, el líder de ese mercado indiscutido como es BTR tiene poder de mercado. ¿En qué grado? Es una materia distinta, pero que tiene poder de mercado es algo inequívoco. Tanto es así que vemos que en Chile hoy día tenemos el servicio de televisión pagada más caro de América del Sur. Esto no es coincidencia, esto se debe justamente a que las firmas, especialmente BTR, tienen una gran presencia, son mercados altamente concentrados y tienen inequívocamente poder de mercado. En el mercado que está aguas abajo, el mercado en el que BTR le ofrece servicios de televisión pagada al público general, acá se plantea una discusión respecto de cómo debe mirarse este mercado. La mirada que plantea BTR a lo largo del probatorio es que este mercado debe ser mirado únicamente a nivel nacional y únicamente a nivel de abonados. Esta es la única
consideraciones que habría que tener, en opinión de BTR. Sin embargo, esta es una mirada muy simplista que BTR ha escogido básicamente porque es la mirada que minimiza su verdadera importancia dentro de este mercado. ¿Qué es lo que exige una mirada realmente prolija y una mirada realmente no sesgada a este mercado? Exige mirar dos cosas. Primero, ¿cuál es la participación de BTR en términos de facturación o de ventas? ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario usar esta mirada? Muy básicamente porque BTR estratégicamente se ha decidido concentrar sus redes en los sectores de más altos ingresos de la población. Por lo tanto, la participación de BTR en términos de ventas y facturación es sustancialmente superior a su participación en términos de abonados. Y desde el punto de vista geográfico es importante también esta mirada porque evidentemente de cara a los usuarios ellos no pueden elegir un operador que está en Iquique si es que ellos están ubicados en Punta Arenas. Existen una diversidad de mercados geográficos relevantes donde existen disímiles niveles de competencia y así se ha acreditado en el proceso. BTR de hecho ha decidido también desplegar su red estratégicamente de nuevo en sectores muy acotados, en sectores urbanos fundamentalmente donde existen altos niveles de población. Existen muchos otros sectores donde no está presente BTR. Por lo tanto, promediar las participaciones a nivel nacional minimiza la participación de BTR de manera muy clara. ¿Qué es lo que muestran estos análisis? La mirada desde el punto de vista de las ventas y la mirada desde el punto de vista local. Cuando uno ve el mercado desde el punto de vista de la facturación o las ventas, puede ver claramente que existe una alta concentración en este mercado. Un índice HHI superior a los 3.600 puntos y un índice C4 superior al 95%. Podemos ver también que BTR tiene una participación muy alta del 54%, muy superior al 35% que tiene a nivel de abonados desde el punto de vista nacional. Y además más que duplica Movistar, que es el segundo actor con un 24%. Si miramos además el mercado desde el punto de vista local, desde el punto de vista comunal, las conclusiones se ratifican. Vemos que tenemos mercados que en promedio son muy concentrados, más de 2.700 puntos en el índice HHI, donde BTR tiene participaciones promedio del 43% y más, y que casi duplicando al segundo actor que es Movistar. Por lo tanto, existe clara evidencia de que este es un mercado altamente concentrado y que BTR tiene un poder muy sustancial dentro del mismo. Y estos son promedios honorables del tribunal, porque la prueba rendida acredita que hay muchas zonas donde BTR tiene más del 50, más del 60, más del 70 y hasta el 80% de participación de mercado. Por lo tanto, el poder de BTR es algo francamente indiscutible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces uno podría preguntarse porque efectivamente este mercado ha evolucionado, como se señala por parte de BTR. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los operadores satelitales? ¿Han crecido? Sí. ¿Ha aumentado la penetración de la televisión satelital? Sí. Pero lo que ha ocurrido, y así lo demuestra la prueba, es que se han ido creando mercados paralelos en las zonas en que BTR decide estratégicamente no invertir o en que tiene presencia muy baja. Ahí es donde entran esos operadores satelitales con fuerza. Ahí es donde compiten verdaderamente. En las zonas donde está BTR, donde estaba previamente, lo dijo un testigo de la propia BTR, el señor Fernando Gualda, nadie le compite a BTR. Eso es un hecho de la causa, lo declaró el propio testigo de BTR. Veamos qué pasa ahora en el mercado que está aguas arriba. Este es el mercado en que TVI, representada, le vende canales a los operadores de cable como BTR que los compran. Nuevamente, si uno mira este mercado aguas arriba, la conclusión inequívoca es que BTR tiene un poder sustancial de mercado. Y para poder entender esto, hay que entender cómo obtienen sus ingresos estas firmas como Mi Representada que venden canales de televisión para la televisión pagada. Y son fundamentalmente dos fuentes de ingresos. En primer lugar, los pagos más evidentes que obtienen del cable operador. BTR le paga, por ejemplo, a TVI por distribuir sus canales, eso en virtud de los contratos que se celebran, como el contrato que se terminó y que dice relación con este conflicto. Pero hay un segundo ingreso que es muy relevante y que es el ingreso por ventas publicitarias. Los proveedores de canales venden espacios de publicidad que son comprados por las agencias publicitarias para incluir publicidad. Estos ingresos, de nuevo, según uno de los mismos testigos presentados por BTR, el señor Fernando Gualda, son muy significativos. Representan entre el 30 y el 50% de los ingresos de un proveedor de un canal de televisión como TV. Entonces veamos por qué BTR es tan relevante en este mercado, por qué tiene un poder de mercado tan sustancial. Primero, porque inequívocamente es el principal actor del mercado y por lo tanto no es irrelevante para una empresa que vende canales estar presente en la grilla de BTR. No es lo mismo no estar en Claro, que tiene un 15% de los abonados, que no estar en BTR, que tiene el 35% de los abonados. Desde el punto de vista de las ventas y desde el punto de vista de la presencia de mercado, es muy importante estar en BTR. Y es por eso que BTR tiene un poder negociador y un poder de compra muy relevante frente a los proveedores de canales. Pero además ese poder de compra se potencia
radicalmente cuando uno considera las ventas de publicidad. ¿Por qué? Porque para vender publicidad los canales tienen que tener lo que se denomina rating comercial. Rating comercial. Esto es un cálculo que se obtiene de las bases de datos que provee la empresa Cantaribope, que es la empresa especializada en Chile en entregar los datos de audiencia, los datos de sintonía, los datos de rating. ¿Y qué ocurre? Esta muestra se toma en un total, y estos datos se calculan en una muestra de 600 hogares que están elegidos a lo largo de Chile, fundamentalmente en ciertas zonas urbanas. Dentro de esa muestra, el 50% y más de los abonados al cable son clientes de BTR. Y si uno va a los sectores de mayores ingresos, que son los que miran las agencias publicitarias y los que miran el rating comercial, BTR tiene una participación cercana al 70%. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos evidencia esto? Lo que evidencia es que para poder vender publicidad se requiere rating comercial, y para poder tener rating comercial se requiere indispensablemente y necesariamente estar en la grilla de BTR. El que no está en la grilla de BTR no puede vender o tener ventas por publicidad razonable, y por lo tanto no va a poder tener entre el 30 y el 50% de sus ingresos, como lo declaró el testigo de la propia BTR. Y esto no es teoría, acá tenemos una demostración empírica, lamentablemente, que es el caso de TVI. ¿Qué ocurrió con TVI cuando fue cortada de la grilla de BTR? Primero, perdió todo su rating inmediatamente, y estos gráficos lo muestran, están en el informe acompañado por FIK Consultores. Las líneas azules muestran la evolución del rating de los canales previo al corte de la grilla de BTR. La línea roja vertical muestra la fecha de corte y la línea roja horizontal muestra el rating posterior a la fecha de corte. El rating se va inmediatamente a cero, es un efecto mecánico, se va inmediatamente a cero. ¿Por qué? No porque nadie vea los canales siguen presentes en Claro, Movistar, en otras compañías, simplemente porque el rating se mide fundamentalmente en los televisores que tienen contratado BTR. Por lo tanto, ¿qué pasa con las ventas de publicidad? Se cortan de la grilla de BTR, esto está por acá, y inmediatamente se pierde toda la publicidad. Este gráfico es confidencial, por ende están tachados los números, sin perjuicio de lo cual se muestra una tendencia muy estable y al alza en las ventas publicitarias de TVI. Se corta el contrato de BTR, inmediatamente las ventas se van a cero. Esta circunstancia es la que refuerza el poder negociador de BTR en este mercado aguas arriba, honorable tribunal, y está empíricamente demostrado. No queremos decir con esto, como se ha intentado tergiversar por BTR, y probablemente lo escucharemos en el alegato contrario, que le atribuyamos a BTR una posición dominante en el mercado de la publicidad. No, estamos simplemente diciendo que hay una circunstancia estructural en la manera en que se mide el rating que lleva a que BTR tenga un poder de compra muy sustancial en el mercado de la compra de canales de televisión, que es el mercado relevante que interesa para los efectos de estos ámbitos. ¿Cómo infringió BTR la condición? Quinta, lo hemos escuchado en la relación, voy a referirme a los aspectos más relevantes. Lo primero que hizo fue que negó injustificadamente la compra de los canales de TVI, fundamentalmente al decidir poner término unilateral y sin expresión de causa a un contrato que estaba vigente. Esa es la manera en que BTR infringe precisamente en este aspecto la condición. Por lo tanto, lo que es importante acá es dilucidar si el corte de estos canales está justificado o no. Esto yo considero que es lo más importante que debe resolver el honorable tribunal en esta causa. Y la verdad es que la prueba acredita fehacientemente que no había justificación alguna para cortar los canales, que esto no es más que un abuso de BTR. ¿Por qué? Y lo demuestra la propia conducta de BTR en un primer término. Primero, veamos qué ocurrió durante la ejecución del contrato. El contrato se firma en noviembre del 2013. Durante la ejecución del contrato y hasta que BTR envía la carta de término anticipado, que fue en diciembre del 2015, un poco más de 2 años, no hubo ningún cuestionamiento al desempeño de los canales. Ninguno. De hecho, hubo una única ocasión en que BTR siquiera comentó el desempeño de los canales de TVI, y eso fue en septiembre del 2014. Probablemente vamos a escuchar cómo se trata de armar una historia respecto de esta reunión que existió. La prueba demuestra categóricamente que en esa reunión no existió cuestionamiento alguno al desempeño de los canales de TVI. Más relevante tal vez es lo que ocurrió al momento de ponerse término, cómo BTR decidió terminar este contrato. Y esto es muy relevante y es una verdadera confesión de BTR respecto a que no existe causa alguna para cortar las señales. BTR tenía cláusulas indiscutidas, señor ministro, que lo facultaban para ponerle término al contrato si TVI no mantenía la calidad, no mantenía el rating de las señales, es decir, si las señales perdían desempeño, si empeoraban. ¿Usó esas cláusulas BTR? No, BTR no las usó. ¿Qué es lo que hizo? Mandó una carta donde no muestra
justificación alguna y donde simplemente ejerce un supuesto derecho a terminar el contrato sin expresión de causa. ¿Por qué, si tenía el derecho a terminarlo por una baja en el rating, por un mal desempeño, por qué lo termina simplemente sin expresar causa? BTR tenía asesores legales avesados que lo acompañaron en todo este proceso. ¿Por qué no lo hizo? Porque no existía ninguna justificación, honorable tribunal. Lisa y llanamente por eso. Es una confesión categórica de que no había justificación. ¿Y qué pasa después de que se envía la carta de término anticipado? Hay negociaciones entre las partes. ¿Qué ocurre? No se le envía ningún informe, ningún estudio, ningún análisis a TVI que justifique el supuesto mal desempeño de las señales. Son solamente declaraciones vacías, declaraciones muy contradictorias, como se ha declarado, como se ha probado en estos autos. No hay consistencia alguna, no hay antecedente alguno que dé cuenta de que BTR creía que había justificación para terminar el contrato desde el punto de vista de un mal desempeño de los canales. Pero soslayemos por un minuto la conducta de BTR, que creemos que es una prueba inequívoca, pero vamos a ver qué es lo que pasó con las señales. Veamos qué pasó, como si nunca hubieran existido conversaciones entre las partes, nunca hubiera existido contrato. ¿Había justificación para cortar de la grilla estas señales? La evidencia técnica y económica que se llegó a este proceso es categórica, no la hay. Al respecto, debo plantear una cuestión previa que parece bastante relevante, y es cómo medimos el desempeño de un canal. Es algo que no es trivial. El honorable tribunal tendrá que revisar si los canales perdieron desempeño, si perdieron calidad. ¿Cómo se mide eso? La verdad es que acá existe espacio para la creatividad, existe espacio para la imaginación, y existe espacio para fabricar argumentos de mucha índole. Hay una empresa que se llama Cantaribope, que genera varios índices, muchos índices que miran desde muchos puntos de vista las audiencias televisivas. Son verdaderas sábanas y sábanas de datos que, si uno toma e interpreta y acomoda, probablemente va a encontrar argumentos. Pero el hecho cierto es que, como lo declaró Jorge Keri, máximo ejecutivo de BTR hasta hace tan solo algunos meses y durante muchísimo tiempo, lo que es relevante para medir el desempeño de un canal es el rating del canal y es la cantidad de comentarios que tiene el canal en redes sociales. Esta es una noticia publicada por BTR en su página web y está acompañada a estos autos. Esto no es un invento de esta parte. Y además, el hecho de que el rating es lo relevante lo reconocieron además otros testigos, como por ejemplo el mismo Fernando Gualda, experto en televisión pagada, presentado por la propia BTR. El estándar general de la industria es mirar fundamentalmente el rating y comentarios en redes sociales. El rating se mira, obviamente, no en términos absolutos. No me paro en un día del mes y digo qué rating tiene hoy día el canal. Lo que hay que ver es la evolución de ese rating, cómo ese rating va cambiando a lo largo del tiempo, y muy importante, comparando esa evolución con la de otros canales comparables, que sean semejantes, que sean parecidos, o bien comparándola con el desempeño de la grilla completa. Estos son los datos duros, honorable tribunal. Lo demás, que probablemente vamos a escuchar en el alegato contrario, son fabricaciones de BTR, son justificaciones tardías y son inventos para tratar de justificar lo injustificable. Si uno ve el rating de Zona Latina y Vía X y lo compara con el de la grilla completa de BTR, con todos los canales de la grilla de BTR, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es inequívoca. Zona Latina tiene un rating que está siempre parejo con el percentil 90 de la grilla. ¿Qué quiere decir esto? Que está dentro del 10% de los canales de la grilla que mejor rating tienen. Indiscutido. O sea, uno es top 10 dentro de la grilla BTR, es uno de los canales que tiene mejor rating. Si uno ve Vía X, que son fundamentalmente los dos canales cuestionados por BTR, si uno ve Vía X, está siempre sobre el percentil 75. Es decir, al menos el 75% de los canales de la grilla BTR tienen peor rating que Vía X. Además, si uno ve cómo evolucionó esto, desde que se firma el contrato, que es por acá, se ven desempeños muy estables, es decir, no hay ninguna justificación posterior a la firma del contrato que pueda permitir hablar de un mal desempeño. Lo mismo con el caso de Vía X, hacia adelante solamente se ven alzas, solamente se ven mejoras en rating. ¿Qué es lo que ha tratado de decir BTR respecto de estos datos indiscutibles de rating? Ha inventado un argumento que se denomina spillover o chorreo. Dice, mira, es que este rating no es tan válido porque proviene de los canales de televisión abierta. Esto es un invento, honorable tribunal. Los testigos expertos en televisión pagada de BTR, el señor Patricio Moyano, gerente general de Cantaribope, un señor que se dedica su vida completa a medir audiencia, a medir rating, y el señor Fernando Gualda, que trabajó en BTR, que trabajó en el grupo Fox y hoy día vende canal de televisión, nunca habían escuchado hablar del efecto spillover. No conocen el concepto. Esto es un invento de BTR para tratar de restarle validez al rating de TVI. ¿Qué pasa si vemos ahora los canales de Zona Latina y Vía X comparados con otros canales que según BTR son comparables, los canales de música?
vemos que son la línea morada, la línea azul, esos son los canales de TVI. El resto de la línea son los otros canales de música. Vemos desempeños muy superiores de parte de los canales de TVI que de los otros. Zona Latina es un líder indiscutido de todos los canales, indiscutido. VIAX está en segundo lugar, compitiendo solamente con MTV. Por lo tanto, lo que nos muestra esto es que si había que cortar un canal de música, como dice BTR, había que cortar cualquier otro canal, cualquiera, no los canales de TV. Esta evidencia es muy sólida, honorable tribunal. Otro análisis que se acompañó al proceso y que también es muy interesante es ver la eficiencia de los canales de TVI, es decir, cuánto le cuesta a BTR cada punto de rating que le entregan los canales, qué canales son más eficientes. En base a la información pública que tenía disponible eConsult, se pudieron hacer comparaciones con el canal CDF, con Fox, con todos los canales del grupo Fox y con toda la grilla de BTR. ¿Y cuáles son las conclusiones? Que el TVI es 8 veces más eficiente que CDF, que TVI es igual de eficiente que el grupo Fox y que TVI es 11% más eficiente que el promedio de todos los canales de la grilla de BTR. Por lo tanto, no hay ninguna razón de eficiencia o de costos que justifique el corte. Y esto lo ratifica también incluso el informe presentado por BTR, el informe del economista Aldo González, que si bien adolece bastante y graves errores que se hicieron presentes en la observación a la prueba, demuestra que hay por lo menos 6 grupos de canales que tienen un desempeño menos eficiente que los canales de VIAX. Por lo menos, y esto es un informe presentado por BTR, ni siquiera por esta parte. Y más importante aún, ni el análisis de Consult ni el análisis del señor González consideran una circunstancia que es fundamental, y es que durante las negociaciones que se suceden a la terminación o al envío de la carta de terminación del contrato, mi representante le ofreció el 30% de descuento a BTR. Llegó a ofrecerle un 30% de descuento en el precio del contrato. ¿Dónde estaría TVI en esta tabla con ese 30%? No lo sabemos, se acompañó en carácter de confidencial, pero muy probablemente estaría por acá. Por lo tanto, pasaría a ser probablemente de los grupos más eficientes dentro de la grilla de BTR. Por lo tanto, la evidencia es incontrastable. A esto se le suman muchos otros antecedentes que se acompañaron al proceso honorable tribunal. Por ejemplo, demostramos que no existe ningún cuestionamiento posible al atractivo de los canales de TVI. Hay 2 informes preparados por expertos en televisión que dicen que el contenido de los canales es excelente, que es de primerísimo nivel y que tienen un muy buen impacto mediático. Recordemos que el señor Jorge Gueri dice que una de las cosas más importantes para medir el desempeño de un canal son las menciones o presencia en redes sociales. Tenemos informes y estudios que acreditan la altísima presencia de estos canales en redes sociales, que acreditan el altísimo grado de aceptación y valoración de estos canales en las redes sociales. Según Jorge Gueri, esto es determinante y se acreditó fehacientemente. Y si vamos a la propia prueba rendida por BTR en estos autos, vamos a ver, y esto me remito fundamentalmente al escrito de observaciones a la prueba, pero vamos a ver numerosísimos reconocimientos del desempeño del canal y de los canales de TVI. La prueba de BTR está plagada de reconocimientos, honorable tribunal. No puedo explayarme al respecto, pero quiero leer simplemente una frase del informe, de uno de los informes que acompaña a BTR, de los señores Uribe y Buceta, que dice literalmente que las audiencias de VIAX y especialmente de Zona Latina son superiores al promedio de la industria de televisión pagada, situándose en el 15% superior. Este es un informe que no presenta esta parte, lo presenta BTR. Entonces la pregunta es ¿por qué lo acompaña BTR? Claramente tenemos abogados muy avesados en la parte contraria. ¿Por qué lo acompaña? Porque lo mismo ocurre con todos los informes, honorable tribunal. Los informes reconocen el altísimo desempeño de estos canales y después se alambican en argumentos, en fabricaciones para tratar de quitarle validez al altísimo desempeño que tienen los canales. En términos coloquiales, le buscan la quinta pata al gato y, como dije en este caso, el que busca encuentra, porque hay muchísimas maneras de ver estos índices, de analizarlos, tomando los periodos de tiempo, etc. Una muestra de lo artificiales que son estas argumentaciones es, por ejemplo, que estos informes comparan el desempeño de Zona Latina y de VIAX, canales de entretención con cierto contenido musical, con canales de noticias. Los comparan también con el desempeño de los canales que lo reemplazaron, canales de cine. Entonces, cuando resulta evidente que las comparaciones solamente son válidas cuando se hacen entre canales del mismo género, como las que vimos en las láminas anteriores, no cuando comparamos canales de entretención y música con canales de noticias o de cine. También, rebuscándose en argumentos, por ejemplo, BTR ha señalado que
existirán canales que son must have, que son obligación tener en la grilla para un operador como BTR. También ha señalado que BTR es víctima de abusos unilaterales, abusos de ventas atadas por parte de los grandes proveedores internacionales. Nada más alejado de la realidad, honorable del tribunal, el mismo testigo de BTR, nuevamente, Fernando Gualda, desestima la existencia de canales must have, desestima la existencia de ventas atadas, dice que acá hay negociaciones que son libres y que depende de la capacidad de negociación y de la inteligencia de negociación de cada parte. Por lo demás, si BTR estima que ha sido víctima de un abuso unilateral por parte del grupo Fox u otros parecidos, eso no es justificación para que a su vez abuse de proveedores más chicos como TVI, que ejerza las acciones que correspondan ante este tribunal en otra sede, pero no que abuse a su vez de TVI. Eso no es una justificación para negar la compra de los canales. Un segundo punto, una segunda infracción a la condición quinta es la oferta de un precio infracompetitivo. La oferta de un precio infracompetitivo, BTR fue hábil en esto. BTR, probablemente por recomendación de los abogados, no dejó constancia escrita de esta oferta, pero existen numerosas pruebas que sí demuestran que existió. Curiosamente, BTR ofrece pagar nada a cambio de los canales que tienen un mejor desempeño, Zona Latina y Vía X. Curiosamente. Esto lo acredita en correo electrónico, lo acredita también la declaración de un testigo completamente imparcial que declaró en la sede arbitral y cuya acta y grabación de la declaración está acreditada en el proceso. Antes de hacer mis conclusiones, quiero referirme también muy brevemente a los riesgos verticales que existen acá. Se ha señalado por parte de BTR que ya no existiría ningún grado de integración vertical entre el grupo dueño de BTR y los proveedores de canales a nivel internacional. Eso no es efectivo. También está suficientemente acreditado en estos autos que el controlador de BTR tiene importantes intereses, primero en grupos tan relevantes como el grupo Discovery, en el que tiene cerca del 30% de participación, empresa que provee muchos canales, muchos de los cuales son distribuidos por BTR. Tienen participación en otros grupos como el grupo Viacom, también muy relevante. Participa también en el grupo Turner, etc. Tiene diversas participaciones y eso está fehacientemente acreditado en el proceso. Por lo tanto, el riesgo existe y si bien no es materia de este proceso infraccional volver sobre la existencia del riesgo, porque eso quedó acreditado en la resolución número 1 y acá lo que corresponde es dilucidar si se incumplió o no la obligación o las obligaciones de no hacer que establece la condición, el riesgo sigue latente. Nada impide que el día de mañana BTR elimine los canales que reemplazaron los de TVI e incluya un canal que sea directamente de su propiedad. Por ejemplo, el canal Vive, que es un canal que la misma BTR fabrica y produce. El riesgo sigue latente. En función de todo lo expuesto, honorable tribunal, quiero simplemente reiterar que BTR infringió la condición quinta, fundamentalmente al negar injustificadamente la compra de los canales de mi representada y al ofrecer por ellos un precio inequívocamente infracompetitivo, como es un precio cero, la gratuidad. Y en función de lo anterior solicitamos que esta demanda sea acogida, ordenándose a BTR dar estricto cumplimiento a la condición quinta, como consecuencia de lo anterior, ordenándose la inmediata reincorporación de los canales de TVI en la grilla de BTR, condenándose a BTR al pago de una multa de 2.000 unidades tributarias anuales y todo ello, por supuesto, con expresa condena en costas. Muchas gracias. Gracias, abogado. Puede alegar al apoderado de BTR de Comunicaciones S.p.A. por un tiempo de 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego en representación de BTR. Mi exposición se estructurará en base al siguiente orden. En primer lugar, haremos un comentario muy breve respecto a cuál es el objeto del presente juicio y cuál es la correcta interpretación de la condición quinta de la resolución número 1, para luego sucesivamente indicar cómo es que no se cumple ninguno de los dos requisitos que TVI debía aprobar para efectos de entender que esa condición está incumplida. Y básicamente son dos requisitos. Como explicaremos, el primero es la existencia de un poder de mercado de BTR y argumentaremos cómo es efectivo, digamos, que no lo tiene. Y el segundo requisito es que TVI debía aprobar una negativa injustificada o un ofrecimiento de condiciones infracompetitivas. Y la verdad que más allá de lo que se acaba de señalar, en realidad eso no ocurrió, porque BTR tuvo sólidas justificaciones para tomar la decisión de reemplazar las señales de TVI, como pasaremos a explicar a continuación. Entonces, ¿cuál es el objeto de este juicio? Pareciera que acá al menos no hay controversia, afortunadamente. Este sería un juicio infraccional donde, como TVI lo dice en su demanda, solamente se imputa a BTR el incumplimiento explícito de la condición quinta. Esto es relevante porque, como es un procedimiento infraccional, a lo que hay que abocarse es a determinar cuál es el correcto sentido de la condición quinta que se entendería o que se acusa por TVI que BTR incumplió,
y habría que interpretarla. El objeto del juicio es la correcta interpretación de esa condición a efecto de determinar los requisitos que eran necesarios probar para determinar su incumplimiento. Y para eso hay que atender al objetivo, al fin buscado por el honorable tribunal en 2004 cuando dictó la condición, porque eso es lo que determina el contenido que tienen las palabras y el texto literal de esa condición. Y lo que vemos cuando observamos el texto de la resolución número 1 son dos cosas muy claras, que esa condición está ahí porque el tribunal estimó que post fusión BTR tendría un poder de mercado transitorio y en el corto plazo, palabras que son textuales de la resolución número 1, en atendido que el número de suscriptores pasaba a tener cerca de un 90% de participación de mercado. Y que eso, combinado a la existencia en ese momento de relaciones de integración vertical, podía provocar riesgo ya no en el mercado de agua abajo, sino que aguas arriba en el mercado de compra de contenido. Entonces la combinación de esos dos factores podía provocar que la alta participación agua abajo de BTR pudiera implicar algún tipo de riesgo para proveedores no relacionados a BTR, ya sea de exclusión o de explotación, que son los dos conceptos que tiene la condición quinta. Entonces ese es el sentido. Entonces si consideramos que eso fue lo que el tribunal tuvo a la vista al momento de dictar la condición, no es sorpresa que la condición uno la deba leer como conteniendo dos requisitos y no uno, como dice TVI. Y es que el primer requisito es que exista un poder de mercado y después que ese poder sea ejercido de manera abusiva en alguna de las dos maneras que indiqué, ya sea negando injustificadamente o ofreciendo condiciones ajenas al mercado infracompetitivo. Esas son los dos requisitos. Y es importante también recordar que esta condición quinta tiene un texto distinto al resto de las condiciones de la resolución número 1. Existen otras condiciones que son mucho más directas y explícitas en prohibir una conducta. Y de hecho la condición quinta perfectamente podría haber dicho, si el tribunal así lo hubiera querido, se prohíbe a BTR negar injustificadamente la compra. Entonces la pregunta es ¿por qué se habló de usar el poder de mercado? Bueno, si volvemos atrás es porque de nuevo la mirada del tribunal en este contexto siempre fue un poder transitorio de corto plazo sumado a esta integración vertical. Entonces eso justifica que existen esas dos consideraciones. Entonces bueno, hay dos requisitos y no uno, como señalaba el abogado de TVI. Ahora, esto TVI lo sabe desde el principio y de hecho cuando el tribunal dictó el auto de prueba considerando dos puntos, el primero de ellos el mercado relevante, TVI repuso señalando pero ¿para qué vamos a presentar pruebas sobre el mercado relevante si acá esto es un juicio infraccional donde solamente hay que atender a si se produjo o no la negativa injustificada? Y el tribunal fue muy claro cuando rechazó completamente su reposición de que el análisis del cumplimiento de la condición quinta de la resolución número 1 supone la definición del mercado relevante. Así que nos parece que está más o menos asentado y por algo se profirió digamos, bastante prueba al respecto sobre la materia del poder del mercado. ¿Y cuáles son los mercados relevantes? Bueno, desde una perspectiva de producto, aguas abajo, el mercado de la televisión pagada, eso no está discutido, pero es importante acá, esto es un caso de condición quinta y por lo tanto hay una vinculación muy estrecha que hay que considerar entre el mercado aguas abajo y el mercado aguas arriba de cara a la compra de contenidos. Y la vinculación viene dada, esto es muy relevante, por el hecho que la estructura de los negocios entre operadores como BTR y programadores como TVI es que los pagos que se hacen por poder distribuir los canales en operadores como BTR tienen una directa relación en general con el número de suscriptores total nacional aguas abajo del operador, en este caso BTR, porque la estructura general es un pago X por uno o más canales multiplicado por el número de suscriptores. Entonces, eso es lo que el tribunal obviamente tuvo a la vista en 2004. O sea, si hay una empresa que va a tener el 88% de los suscriptores, claramente tiene una posibilidad de excluir o imponer precio, digamos, abusivo, considerando que el precio está en relación a ese número de suscriptores. Entonces, hay una relación directa. Esta relación de estos mercados agua arriba y agua abajo fue reconocida por la Fiscalía Nacional Económica cuando rechazó por inadmisible la denuncia que por estos mismos hechos TVI interpuso a principios de este año, del año pasado. Entonces se ve ahí que hay mercado de televisión pagada y posteriormente mercado de provisión de contenido y ambos están relacionados. Esto también lo confirmó el economista de esta parte, Aldo González, donde habla también de que existen dos mercados verticalmente relacionados, agua arriba y agua abajo, y que es la estructura de estos pagos en que en general es una determinada cantidad de dinero por cada suscriptor de la empresa distribuidora lo que determina esta vinculación. Geográficamente, ¿cuál es el mercado relevante? Es nacional.
Acá nuevamente hay que atender a la realidad de cómo se estructura el negocio entre operadores y programadores. Y vamos al contrato con TVI. El contrato con TVI es muy claro, es una distribución nacional de sus contenidos y la retribución era, en el caso de dos canales como Vía X y Zona Latina, era un precio X multiplicado por cada cliente total de BTR en todas partes sin hacer ningún tipo de distinción ni comunal, ni zonal, ni regional, ni de nada. Y por otros dos canales como era TV y Vía X HD se pagaba una suma fija. Esto es por lo demás consistente con cómo operan los contratos con los demás grandes grupos programadores más conocidos, Turner, Fox, HBO, etc. El Honorario Tribunal tiene entre sus antecedentes contratos confidenciales de BTR con proveedores de contenido y podrá observar que así funciona el esquema. Siempre es un contrato de distribución nacional en el que se paga por abonado en todo el territorio nacional. Además, el hecho que el mercado sea nacional es además consistente en cómo opera la realidad aguas abajo del mercado de televisión pagada. El mercado de la televisión pagada opera a nivel nacional. Las políticas comerciales de precio de BTR y de las empresas competidoras, como se puede ver en las páginas web, digamos, y de las ofertas que ellas realizan, son siempre nacionales. Hay precios nacionales, independientemente si el abonado está en Punta Arenas o está en Santiago, si tiene la posibilidad de contratar Movistar, el precio es el mismo, la oferta es la misma, el número de canales es el mismo, es una oferta nacional. No hay diferenciaciones por zona. De hecho, BTR no las hace y no las puede hacer porque por también una condición de la resolución primera no le está permitido tener distintos precios a lo largo de todo el país, sino que tiene que tener una política única de precios. BTR cumple con esa condición y es absolutamente falso que haya distinciones de tipo comunal. Entonces, la realidad de cómo opera el mercado aguas abajo también es nacional. Y bueno, TVI en verdad desde un principio reconoció que esto era nacional. Si la señora relatora bien lo dijo, el mercado, cuando habló de la demanda de TVI, dijo TVI dice el mercado es geográfico, es nacional. Lo que pasa es que con posterioridad, durante el curso del juicio, como quedó en evidencia que había que probar poder de mercado, cuando entendió que el mercado relevante geográfico nacional diluía toda posibilidad de probar poder de mercado, trató de inventar, con el concepto que tanto ocupó la contraparte, una manera de poder demostrar algún gráfico con un porcentaje superior al 34%, y bueno, la manera fue, bueno, miremos lo que pasa comunalmente. Ahora, este es un juicio de nuevo que vincula aguas abajo, aguas arriba. O sea, no es un juicio, digamos, de un consumidor contra BTR en tal o cual comuna, entonces no veo cuál es la lógica, digamos, de irse a lo comunal. Y bueno, muy importante antes de entrar a este punto, ¿qué es lo que no considera la condición quinta o el mercado relevante que protege la condición quinta? Las ventas por publicidad. En la resolución número 1 no hay ninguna sola palabra respecto al análisis de venta de espacios publicitarios en televisión pagada, ninguna referencia. Eso no fue algo que el tribunal consideró, y acá volviendo a que este es un juicio infraccional, esta no es la sede para plantear argumentos de libre competencia que no fueron contemplados en las motivaciones que tuvo el honorable tribunal para dictar la condición quinta. Por lo tanto, no es un mercado relevante que se pueda atender para estos efectos. Y bueno, cuando vemos al mercado relevante correctamente definido, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se observa? De partida es un mercado que es bastante dinámico. Uno ve cómo ha venido aumentando desde el 2009 a la fecha. Estas son cifras de Subtel, la penetración en hogares, y también, esto es muy importante, cómo han aumentado el número de accesos satelitales, o sea, de televisión satelital, versus la televisión alámbrica, que es la que ocupa BTR. Históricamente siempre había más televisión alámbrica, pero desde hace un par de años hay más accesos satelitales. O sea, hoy día hay más conexiones satelitales que alámbricas. Y como se ve, la penetración en hogares es de recién un 50%, o sea, todavía queda mucho espacio para crecer en un mercado que no está maduro. Vamos a la evolución de las cifras de participación. Ahí lo que vemos, de nuevo, son cifras de Subtel. Diciembre de 2015, por ejemplo, que fue el momento en que BTR gatilló la cláusula 4.1 y manifestó la intención de abrir esta evaluación de periodo de mutua conveniencia. Vemos que ahí BTR tenía un 34,8%, corregido ahí en el gráfico de la derecha, 34,8%. Muy lejos del, como ustedes recordarán, 88% que tenía BTR por fusión en el 2004. Se ve también que sus principales competidores tienen cifras bastante relevantes, Movistar un 21, DirecTV un 18, y el caso de DirecTV es especialmente relevante porque si uno ve la evolución, uno ve diciembre de 2014, diciembre de 2016, uno ve que DirecTV ha subido 2,5 puntos porcentuales en 2 años, eso demuestra que el mercado está bastante activo.
Y aunque no aparece en esa lámina, en los últimos años también Entel ha venido desarrollando una fuerte estrategia de crecimiento con televisión satelital en este mercado. Ahora, estos son cifras oficiales. O sea, si uno considerara, si uno metiera en la juguera, uno puede decir, los abonados irregulares o colgados que se cifran en la industria en alrededor de 460.000 personas, si uno considerara a esos personas que ven televisión pagada pero que no pagan, serían el quinto actor de la industria por tamaño. Y si uno ajustara las participaciones del mercado considerando a esas personas que ven televisión pero que no pagan, la participación de BTR se diluye todavía más en 5 puntos, bajando del 30%. Y otra cosa que también hay que considerar para entender el entorno competitivo que enfrentan las empresas operadoras de televisión pagada es que enfrentan a grupos que son muy poderosos aguas arriba. Eso es una realidad, no es un invento de esta parte. Es cosa de ver el tamaño que tienen grupos como Turner, como Fox, como HBO, como ESPN, Disney, que son grupos gigantes que tienen canales que son muy atractivos, denominados must have, como por ejemplo CDF Premium, o HBO, que tiene contenido tan relevante como Games of Thrones o contenidos de ese tipo, son imprescindibles para un operador de televisión pagada de tener a efecto de ofrecer al público, porque si no pierden competitividad, es lo que la gente quiere ver. Y naturalmente que estos grandes grupos que tienen ese tipo de contenidos lo que hacen es atar a esos contenidos menos relevantes, pero obligan a las empresas a comprar y a distribuir. O sea, de otra manera, ¿cómo se explicaría que BTR acepte de buen grado distribuir una serie de canales que en realidad no quiere y nunca ha querido? La única explicación es que tiene que hacerlo porque si no pierde un HBO, pierde un CDF, y eso, en realidad, esto es sentido común. O sea, si uno pierde CDF, la crisis que habría a nivel de consumidores sería muy grave. Y de hecho ha pasado, hay algunas situaciones donde CDF ha hecho blackouts a otras empresas y los reclamos, digamos, son masivos y explotan los call centers porque es un producto que las empresas tienen que tener. Entonces, el entorno uno enfrenta contrapartes con mucho contrapeso. Y además, si uno piensa en la barrera de la entrada, que tampoco son un tema en este caso, porque desde el 2004, post-fusión, han entrado 6 nuevos operadores y como señalé recientemente, hoy día hay una preferencia, o sea, hay una mayor cantidad de accesos satelitales y la televisión satelital tiene mucho menos costo de entrada que el cable. El cable tiene obviamente un costo de infraestructura que es muy relevante, pero la televisión satelital es un plato que se puede instalar y eso claramente tiene menos costo, y no es baladí que las empresas que estén entrando con más fuerza o que estén creciendo con más fuerza, como DirecTV, por ejemplo, o Entel recientemente, estén apostando por la televisión satelital. Entonces el desarrollo tecnológico permite superar esa antigua barrera que implicaba tener que cablear. Entonces, es claro, en nuestra opinión, que en ese entorno, BTR, que ha perdido más de 50 puntos porcentuales desde 2004, que enfrenta fuerte competencia de sus competidores y enfrenta también presiones de contrapartes muy poderosas agua arriba. Ahora, TVI ha señalado algunas cosas que hay que refutar. En primer lugar, se señaló en el alegato que lo importante en realidad no sería medir por suscriptor la participación de mercado, sino que habría que medir por ingreso. Pero en verdad eso no tiene ninguna conexión con la condición quinta, que es el objeto para el cual estamos acá. Porque recordemos, lo que es relevante es que BTR en ese momento tenía poder porque tenía una cantidad de suscriptores tal que le permitía tener un cierto poder respecto de los contratos, porque los contratos se pagan en base al número de suscriptores. Estos no son canales premium, estos son canales básicos. Los canales de TVI son canales básicos, no son canales premium. Los canales premium tienen un modelo de pago distinto, que es de revenue share, que es se comparten en porcentaje los ingresos de la venta de cada premium. Pero TVI no es un canal premium. Entonces, obviamente, si TVI fuera un canal premium, sería relevante conocer cuáles son los ingresos de BTR, pero TVI no son canales premium, son canales básicos, y de hecho se le preguntó al economista señor González Sangüesa, que fue el que enarboló esta tesis en su informe, y se le preguntó: ¿hay algún canal de TVI que se pague en relación al porcentaje de ingresos, ya que usted dice que es tan importante? Y la respuesta fue no. Y también, tampoco lo que hizo el señor Sangüesa en realidad tampoco está en base a datos concretos de ingresos, porque esos datos nunca se pidieron ni de BTR ni de las demás partes, son solo extrapolaciones adicionales. Tampoco en cuanto al negocio de la publicidad que TVI ha tratado de hacer ver en estos autos, que TVI sería prácticamente un canal de televisión abierta que se financiaría exclusivamente en publicidad, pero eso no es cierto. El 70% de su ingreso, como lo confesó en un juicio arbitral,
Estos son datos que provienen de una demanda arbitral de TVI, son ingresos por operadores, los ingresos por publicidad son solo el 28%, entonces, malamente se podría generar algún poder cuando la publicidad es solo un 28% de sus ingresos, no un 50, no un 40, no es un 28, y así lo reconocieron. Y tampoco es cierto que los clientes de BTR, que todavía tienen una cierta preponderancia, con un 35%, estén cautivos. Esta parte hizo un estudio, una encuesta, y que está en el app, que está acompañada de los autos, y ahí los clientes de BTR declaran con claridad en un 73% que pueden cambiarse, y los que no pueden cambiarse de ese 27%, solo menos de la mitad indica que tienen problemas en condominios o exclusividad en edificios, que son los típicos problemas que se enarbolan como al parecer muy comunes, pero cuando uno sale más matemática, del total de clientes de BTR solo un 12,4% tiene esos problemas según lo declaran en esta encuesta que está acompañada de los autos. Por lo tanto, no es cierto que si BTR hoy día tiene la preferencia de los consumidores sea porque están cautivos, en realidad es porque tienen muy buenos servicios, planes con muchos canales y a bajo precio. Hay una comparación en la observación de la prueba entre los precios de BTR con los precios de los demás competidores, y BTR en los planes básicos es el segundo más barato, y en los planes Full HD es el más barato. Entonces no es cierto tampoco que estemos cobrando precios caros, eso no es verdad. Entonces no se cumple el primer requisito, BTR no tiene poder de mercado, pero tampoco se cumple el segundo requisito, y es que no hay una negativa injustificada o un ofrecimiento de condiciones intracompetitivas. Y no lo hay. Partamos de la base por decir desde ya que no hay una venta, o sea, un ofrecimiento de precio infracompetitivo. O sea, BTR jamás ofreció a TVI o le pidió a TVI llevar 4 canales y pagar por solo 2 de ellas. Eso es absolutamente falso. Esta parte acompañó todos los correos de la negociación entre BTR y TVI, y ahí queda claro de la lectura de que BTR ofreció mantener la distribución de 2 señales, ARTV porque es una señal de nicho y VX HD porque va en línea con la estrategia de BTR de crecer en HD, y pagando el mismo precio que estaba pactado en ese momento. Nunca se ofreció otra cosa, completamente falso. Y como les decía al principio, hay justificaciones de todo tipo. Primero, hay justificaciones contractuales, o sea, hay una cláusula que es la 4.1 que permitía hacer esto. Importante decir, solo muy breve, esta cláusula no es fruto del abuso. De hecho, hubo 4 contratos antes entre BTR y TVI. Contratos que se firmaron cuando BTR tenía una participación de mercado mucho más alta, y ninguno de esos contratos tenía esta cláusula, porque no era necesaria. Si lo que pasó fue que en el contrato 2011-2013 ya se advirtió una baja en los niveles de audiencia y de calidad de TVI. Y BTR tuvo serias dudas en ese momento para de si renovar o no el contrato, y finalmente las partes negociaron una renovación, pero bajo el compromiso de que tenía que haber una mejora, y bueno, si no la había, estaba esta cláusula que permitía poner el término anticipado. Entonces es una cláusula que no es fruto del abuso, es fruto del contexto de canales que venían mal y que en definitiva se le estaba dando una nueva oportunidad de mejorar, pero había una salida en caso de que eso no funcionara. A poco andar, de hecho, TVI dice, jamás supieron estos antecedentes, o jamás tuvieron antecedentes de la molestia, pero a poco andar, el 2014, a poco andar de entrada el funcionamiento de este nuevo contrato, BTR le indicó a TVI y le pidió reuniones y le informó los problemas que seguía viendo y cómo la cosa no mejoraba. Y no fueron reuniones protocolares o de presentación de equipos, no, o sea, qué menos protocolar que acompañar un PPT donde dice que hay un alto porcentaje de repetición en sus canales, que el rating ha ido descendiendo los últimos 5 años, mostrarle un gráfico donde el rating se va a pique. O sea, si esos protocolares en realidad tenemos mal protocolo. En atención a que no hubo una mejora después de que a TVI se le informó que esto venía mal, en diciembre del 2015 BTR tomó la decisión de activar la cláusula 4.1, y esa cláusula lo que hacía no era poner término inmediato, sino que abría un periodo de discusión para evaluar si era mutuamente conveniente seguir distribuyendo este contrato. Y ahí BTR fue proactivo, BTR pidió reuniones activamente, de hecho hubieron 5 reuniones en las cuales se le explicó al señor Luis Venegas, dueño de las señales, cuáles eran las razones que BTR tenía, razones que estaban son múltiples factores. De hecho eso también es relevante tenerlo en consideración. El análisis que hace BTR es un análisis multifactorial, holístico, no se basa en una sola cosa, sino que es un análisis más complejo que implica revisar una serie de opciones, y se le explicó y se le hizo ofertas concretas de cómo podíamos seguir de una manera mutuamente conveniente, y se le dijo, está la posibilidad de que usted distribuya un canal de retail por el cual no le cobraríamos en un principio, está la posibilidad de que nosotros sigamos distribuyendo 2 señales solo y pagando el mismo precio del contrato, pero ante eso que hubo dilaciones y hubo tergiversaciones. Esta idea de que nosotros en realidad siempre quisimos llevar las 4 y pagar 0 por 2 de ellas, y bueno, ante eso
el señor Francisco Gijón, gerente de BTR, le aclaró en más de una oportunidad que en ningún caso ha sido la intención de BTR, ni te lo propuse el no pagar por la destrucción de los señales. O sea, se le aclaró múltiples ocasiones que no era cierto, pero claramente lo que estaba pasando es que se estaba reconstituyendo prueba para todos los juicios que vinieron después. Hay también justificaciones claras de audiencia. Esto voy a ser muy breve porque en las observaciones a la prueba hay un análisis detallado de las audiencias. Todos estos son datos de Cantar y Bope. Esas tablas que están ahí son tablas de Cantar y Bope oficiales que fueron entregadas tal cual por Cantar y Bope. No hubo ninguna manipulación, ni un invento, ni le buscamos la quinta pata al gato. Le preguntamos a Cantar y eso es lo que entregó. Cantar, ¿qué dice? Pero muy en simple, TVI tiene un rendimiento negativamente contracíclico. ¿Qué significa eso? Que mientras el rating total de la televisión pagada sube en un 19% en el periodo 2010-2015, el de TVI baja, no se ve muy bien ahí, pero en un 27%. O sea, sube el 19%, la televisión en general, TVI baja un 27%. Cuando uno mira el share, que es la participación relativa del rating de TVI en relación al total del rating, el pedazo de la torta, uno podría decir, uno ve que en ese mismo periodo 2015-2010, 2010-2015, el share de TVI baja un 38%. TVI ha tratado de decir que esa pérdida de participación relativa es porque hay más canales. Entonces, como hay más canales, se diluye el rating. Pero esta parte encargó un estudio que analizara la influencia de ciertos factores estructurales en el rating de TVI y, entre otras cosas, vamos a ver más adelante, ese estudio científico, estadístico, determinó que la influencia del número de canales hacía perder rating a TVI en un 0,1%. O sea, esa es la verdad. Lo que estamos viendo hoy es realmente pérdida de calidad y de interés de la audiencia, no es un resultado del factor más canales. Si hacemos una comparación, porque bueno, TVI son canales de música y misceláneo y arte vera cultural, si hacemos una comparación, en la observación de la prueba hay múltiples comparaciones, pero esto resume un poco esas comparaciones, que de nuevo uno ve un rendimiento contracíclico comparado con señales comparables. Uno ve que el grupo TVI en el periodo 2010-2015 pierde audiencia en un 27% y la competencia, si uno considera todos esos canales agregados, Canal 13 Cable, MTV, etcétera, aumenta un 19%. Entonces también nuevamente un rendimiento contracíclico. Y por lo tanto no es de extrañar que los profesores Uribe y Buceta, que hicieron este análisis estadístico, concluyan que Zona Latina y VX tienen desempeños decrecientes en el tiempo y que poseen una audiencia que es más relevante en número que en lealtad, lo que significa que son poco fieles. O sea, pasan pero no se quedan. Y eso es consistente con este estudio estadístico respecto a la influencia de factores estructurales. Entonces, porque lo que esta parte sostenido, que es de sentido común, es que al estar al lado de los canales de televisión abierta que tienen el mayor rating de la grilla, estaban favorecidos por ese rating, pero que los consumidores no se quedaban porque no era de interés y pasaban. Y eso se corroboró con datos estadísticos. El señor Patricio Moyano en Autos dijo que no hacía ese análisis, pero que sería interesante verlo y que se podría probar y que él no tenía esa prueba. Bueno, nosotros pedimos esa prueba y ahí están los resultados. Lo que uno ve es que los canales de TVI, el 64% de esa audiencia se explica por factores estructurales. Y respecto a los canales de noticias, ¿por qué los canales de noticias? Porque son los que están ubicados en una posición estructural similar a los del TVI, no es una comparación antojadiza. La pregunta es, veamos lo que pasa con los que están abajo en los canales de televisión abierta y con los que están arriba y veamos si hay una diferencia y si el factor estructural pesa lo mismo en ambos casos o no. Y la respuesta es no. O sea, para TVI pesa un 64% y para los canales de noticias solo un 25%. Que si uno ve el factor estructural específico de cuánto pesa en la ubicación, porque hay otro, ¿cierto? El año, el día, la semana, etc. La ubicación pesa el 50% de la audiencia de TVI. O sea, todos los números de TVI que yo acabo de presentar, en realidad hay que dividirlos por dos y esa es la verdadera realidad de TVI. Y esto es consistente por lo demás, no es de extrañar, porque los consumidores han cambiado sus preferencias y hoy en día música variedad es el género peor evaluado. Esto es un estudio de una empresa independiente, Ipsos, que dice música variedad, peor evaluado, peor calidad. ¿Qué hizo BTR al efectuar el reemplazo? Seleccionó canales que obviamente son de interés de los consumidores y seleccionó canales infantiles, de cine y series, porque es lo que los consumidores quieren ver. Y por eso no es de extrañar que a corto andar estos canales hayan funcionado mejor en números de audiencia, han andado mejor porque, bueno, están consistentes con los actuales gustos de los consumidores. Y también esto es consistente con el hecho de que prácticamente no han habido reclamos. TVI ha hecho mucho alarde respecto al impacto en redes sociales, pero yendo al mundo de carne y hueso de gente que contrata el servicio y se desconecta cuando está desconforme, uno ve que hubo 17 reclamos solamente en Subtel, 20 reclamos en Cernac, 11 en el reclamo de línea 104 relativo a este hecho. O sea, 48 reclamos de más de 1 millón de clientes. Los clientes de BTR y la gente en general está conforme con el cambio.
Pero además estos canales tenían un alto costo, representaban un costo relevante de programación para BTR, costos que venían al alza. Y acá es difícil hacer una comparación porque como los canales en general se venden atados no hay precio unitario. Pero si uno mira el precio total que se le pagaba a TVI y el precio total que se le pagaba a otros grupos programadores y se divide por el número de canales que entregaban para sacar un promedio de cuánto cuesta más o menos cada canal aproximado, uno tiene resultados sorprendentes, que es que TVI era más caro que grupos de la talla de Discovery y Turner, y era mucho más caro que grupos como Viacom, AMC, América TV y Canal 13 Cable, mucho más caro. O sea, solo era más caro HBO, CDF y Fox, pero en realidad me parece que no hay que dar muchos argumentos para decir cómo esos grupos no tienen nada que ver y no se pueden comparar por la calidad de los contenidos y el tipo de programación que tienen con TVI. Y bueno, todo esto que acabo de señalar, en realidad no podía ser de otra manera porque BTR no tenía ningún incentivo a actuar injustificadamente contra TVI, porque TVI no está integrada verticalmente con las señales de reemplazo. O sea, ¿por qué BTR habría optado racionalmente y prescindir de canales tan buenos como señalan ellos si no puede obtener un beneficio, digamos, lateral? Sería simplemente dispararse en el pie en un contexto donde agua abajo hay mucha competencia. O sea, ¿por qué BTR haría esto? Y la respuesta simplemente lo hace porque lo que dice TVI no es cierto, no eran buenos. Si hubiera sido bueno, BTR tenía los incentivos para mantenerlo. O sea, acá esto está en la demanda. Uno ve una malla societaria un tanto compleja, pero al final del día, más allá o sea, y dejando de lado que Liberty Global no es la misma empresa que Liberty Media y que todo lo que está explicado en las observaciones a la prueba, pero si lo fuera, ¿cuál es la vinculación con Viacom, dueño de dos de las señales de reemplazo? 1%. Ahí estarían los incentivos. La verdad que eso no tiene mucha lógica. Y bueno, se habló de Discovery y la verdad que bueno, el señor Malone podrá tener una participación minoritaria en Discovery, pero los señales de reemplazo no hay ninguna señal de reemplazo de Discovery. O sea, eso no motivó en absoluto la decisión. Entonces, la Fiscalía, no es de extrañar que en definitiva haya observado lo mismo que estoy señalando recientemente, que es que no se observan antecedentes que permitan inferir que BTR ha puesto fin al contrato de modo injustificado desde el punto de vista de la libre competencia. Y para terminar, solo aclarar que bueno, esto no es una decisión que BTR tomó de manera absolutamente como un llanero solitario actuando contra el sentido común, sino que esta es una decisión que es compartida por los operadores de la industria. O sea, DirecTV de partida no lleva ninguna señal y hay otros operadores que llevan solo 2 de ellas, no las 4. Recordemos de nuevo que BTR ofreció llevar solo 2 de ellas, pero TVI no quiso. También hay que descartar muy rápidamente esta especie de acusación de que BTR está en contra del contenido nacional porque sacó TVI como si TVI fuera el contenido nacional. En realidad, obviamente, el contenido nacional afortunadamente va más allá de TVI. Hay muchas otras cosas, productoras regionales, productoras locales, y BTR ha sido pionero en desarrollar acciones de promoción de ese contenido. El detalle está en las observaciones de la prueba. Y por último, solo un comentario general, final, digamos, de la pregunta, bueno, ¿por qué en definitiva? Sí, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué se presentó un caso de libre competencia sabiendo de que estaban todos estos antecedentes y ya sabiendo que la Fiscalía había ni siquiera optado por iniciar una investigación rechazando por inadmisible? La respuesta que nosotros encontramos es que TVI había presentado en otra instancia antes 3 medidas precautorias y acá fue una sede donde pudo intentar por una 4ª vez sin éxito una medida precautoria y en definitiva trató de tomar esa opción. Le fue mal y quedamos con un juicio que hubo que tramitar hasta el final, lamentablemente, pero que esperamos sea rechazado con costas por las razones que acabo de señalar y por haber instrumentalizado este proceso a efectos de tratar de obtener una medida precautoria, digamos, en esta sede. Y por esas razones solicito el rechazo con costa. Dejo a disposición de los ministros una copia de la minuta de alegato y del PPT para los aspectos que me pertinentes. Muchas gracias. Gracias, abogado. Abogado TVI, solo rectificaciones de hecho. Sí, muy breve. Muchas gracias. Lo primero es que se manifestó que BTR habría manifestado dudas respecto del desempeño de los canales con anterioridad a la celebración del contrato en el año 2013. Ello no es correcto, no hay ninguna prueba en el expediente que así lo demuestre. Se señaló que la participación de BTR en el mercado, considerando los piratas o los colgados, sería menor. No es correcto, de hecho el propio testigo Aldo González desechó esa tesis. Finalmente se señaló que CDF sería un canal must have. Nuevamente el propio testigo de BTR, señor Fernando Gualda, declaró expresamente que no lo es. Bien, preguntan los ministros. Yo tengo algunas preguntas para el abogado de TVI. Usted señaló que si no está en BTR el rating baja a 0, pero no obstante estar en otros operadores de televisión pagada. Correcto. No entendí por qué baja a 0. Sí, eso se produce por un efecto muy sencillo. BTR es el 50%, o sea, el 50% de los televisores de la muestra en la que se mide el rating son clientes de BTR.
Y a su vez, como el resto están tan diluidos, y lo explicó muy bien el experto de Cantariope, Patricio Moyano, como el resto están tan diluidos, la posibilidad de que marque rating es prácticamente cero. Y es por eso que se ve una caída, no del 50%, que era lo esperable, porque el 50% de los televisores son BTR, sino una caída casi del 100%, por un efecto más bien estadístico. Para el abogado BTR, usted dijo que a cada proveedor de contenido se le paga por abonado, por suscriptor. ¿Significa que le pagan lo mismo a cada proveedor de contenido? No. En general, la estructura de pagos por los canales básicos que están en la grilla que uno consume en los paquetes se pagan relativamente, uno puede decir, de dos maneras. Hay algunos casos que son los menos, que se paga un pago fijo, como pasaba con dos canales de TV, ¿cierto? TV y DirecTV, un pago fijo anual. Pero la regla general es que el proveedor de canales fija un precio X y ese precio hay que multiplicarlo por el número de abonados que tiene la empresa que los va a distribuir. Entonces, no sé, y dependiendo obviamente de la calidad y del poder que tenga el grupo programador, fijará un precio X más caro o más barato. Por ejemplo, ESPN cuesta, no sé, por decir un número X, $3 por abonado. Fox a lo mejor cuesta $2,5 por abonado. TVI cuesta X por abonado. Pero al final del día lo relevante es que es una multiplicación del precio que ponen por el número de abonados que está siendo distribuido en todo el país. Usted también indicó en una encuesta que se hizo que el 27% del cliente de BTR dice que no puede cambiarse de operador, y de ellos la mitad por problemas del condominio. La otra mitad, ¿por qué no puede cambiarse? Son razones varias, o sea, razones de todo tipo, como desde que en realidad a veces confunden el no poder con no querer, y algunas de las razones de ese 50% en verdad estoy conforme con mi servicio, no me lo he planteado, etcétera. Algunos también señalan que no quieren perder el paquete, es un mix, pero esas son básicamente las tres grandes razones. Y lo último... Perdón, disculpe, ministro, está en el informe, hay una sección, cuando está en la sección donde está ese gráfico, y donde se explica explícitamente cuáles serían el contenido del otros, y además en la base de datos están desglosadas, tabuladas todas las respuestas que dan, que también son, lo que ocurre ahí es que se dan respuestas muy disímiles, que después la encuestadora lo que hace es tabularlas en base a ciertos criterios, pero está todo súper transparente y uno puede ver todas las respuestas de todos los encuestados. Y por último, la cláusula en virtud de la cual se le pone término a los contratos señala que antes de poner término se tiene que evaluar la mutua conveniencia de mantener los canales. ¿Esa es una obligación establecida en la cláusula o es una...? Nuestra interpretación de la cláusula, y nosotros presentamos dos informes en derecho que avalan la postura que nosotros estamos defendiendo no solo acá, sino que también en el arbitraje, es que la cláusula 4.1 hay que leerla en el sentido de que si una de las partes tiene la intención de activar la posibilidad de la salida unilateral, tiene que dar aviso de ello, que fue lo que BTR hizo en diciembre del 2015, y con posterioridad a eso tiene un plazo de 60 días para que se genere esta evaluación de eventualmente continuar de una manera mutuamente conveniente, una obligación que es de medio y no da resultado, y que, bueno, además, solo para agregar, o sea, en este caso BTR amplió ese periodo y se desarrolló, digamos, y como ese periodo en definitiva redundó en que no había un... No estoy preguntando sobre el tema... Como al final de esa negociación se concluyó que no era mutuo conveniente o no era conveniente. Estoy preguntando por la cláusula en abstracto. ¿Es obligatorio iniciar este proceso de revisión de la mutua conveniencia? Nosotros estimamos que sí, que era una obligación de medio, que la activamos y la terminamos, y que posteriormente pusimos término porque no fue mutuo conveniente seguir. Sí. Bien. Señor presidente, ¿me permite un comentario muy breve? En relación con el cambio de los usuarios a otros operadores, el mismo informe, simplemente mencionar que el mismo informe que acompaña a BTR que adolece muchos errores, pero reconoce expresamente que cerca del 60% de los usuarios nunca se ha cambiado de cable operador. Por lo tanto, el cambio hacia otras compañías es algo que es bien excepcional. Bien. Muchas gracias. Terminado, Vince.